Le aprecio mucho al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que nos tome esta comunicación. Gracias, secretario. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Luis. Aquí ya pues preparándonos para lo que serán las próximas semanas de conversaciones, negociaciones con la nueva administración Trump, en materia de comercio y en otros temas, ¿no? Pero bueno, ahora Respirando. por lo menos tenemos la oportunidad de hacerlo sin que se hayan aplicado tarifas, lo cual pues, me parece muy importante. Creo que eso es fundamental. No estamos hablando de aranceles, no estamos hablando de tipos de cambio que podrían llegar a ser insostenibles, al menos durante los primeros días. No estamos hablando de salida de capitales. Estamos hablando de una renegociación. Estamos hablando de tiempos para poder prepararse. Me llamó mucho la atención algo que te preguntaban y que declarabas. No hay ninguna garantía más allá de estos veintitantos días que nos quedan. ¿Qué se espera en la siguiente negociación? ¿Cómo será cuando nos digan si hay aranceles o no hay aranceles? ¿Hay algo ahí en la mesa? Bueno, lo que se ganó en la llamada por parte de la presidenta Sheinbaum, que por cierto lo hizo muy bien, Sí. porque pues era ¿qué diría yo? Que ya le entraron de oro las tarifas. Lo que se logró fue un periodo en donde lo que vamos a poder hacer es dialogar con la contraparte, Luis, porque pues, el argumento, entre otras cosas, fue, bueno, ¿por qué vas a poner tarifas que tienen un costo altísimo? Imagínate, el 25%. Digo, nomás tengamos en mente que el principal exportador de México es General Motors, ¿no? Claro. Entonces, Perdóname, Marcelo Ebrard. Tenemos un problema en la comunicación. Se está metiendo un ruido. A ver si podemos restablecerla rápidamente. Un segundito nada más. A ver si podemos restablecerla porque sí inclusive nos están diciendo aquí también en nuestro WhatsApp se escucha un poco raro. Vamos a tratar de limpiar la línea telefónica rápidamente. Ha llamado poderosamente la atención también pues este asunto de la renegociación de lo que viene del tema de cómo se van a negociar para ver si hay o no hay aranceles y lo que está puesto en medio. Marcelo Ebrard, ¿nos escuchas? sí, muy bien. Te ¿Tú cómo escuchamos me oyes? perfecto. ¿Bien? No, ahora sí te escuchamos Ok. perfecto. Perdón, teníamos aquí un problema técnico. Sas. Te ofrezco una disculpa. Nos decía sobre General No. Motors. No, te decía yo que el argumento central es, bueno, ¿por qué van a poner una tarifa de 25% que afecta gravemente a ambas economías si todavía no nos sentamos siquiera a saber cuáles son los planteamientos, qué cosas es lo que les interesa, cuáles son nuestros argumentos y nuestras propuestas? Entonces, este mes que finalmente accedió el presidente Trump que se trabajara, lo que nos va a permitir es tener las reuniones oficiales, entre otras cosas, por ejemplo, el área de comercio de Estados Unidos, que son dos las que intervienen, la Secretaría de Comercio, que al frente está Howard Lutnick, y el USTR, que es el representante de Estados Unidos en materia de comercio, todavía no son votados. Entonces no puedes hacer reuniones oficiales, ni siquiera. Entonces, ahora con este mes, bueno, pues ya tenemos la oportunidad, vamos a tener la oportunidad, muy seguramente la semana entrante, de ya sentarnos y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que ustedes proponen? Porque pues una cosa es lo que son las declaraciones, que por cierto, en las declaraciones en materia de comercio, pues hay objetivos que son uno contra el otro, ¿no? Verbigracia. A ver, vamos a ponerle 25% a México porque queremos traernos más industrias acá. Pero al mismo tiempo queremos competir mejor con China. Pero al mismo tiempo queremos ponerle aranceles a la Unión Europea, que es el siguiente socio que tienes. Sí, no se puede todo. Son incompatibles entre sí. Sí, claro. Bueno, entonces ya pasaremos de las declaraciones pues ahora sí que al blanco y negro y una mesa de trabajo para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que queremos lograr? Y qué es lo que podemos hacer juntos, porque no tiene sentido aumentar los costos de una economía integrada como es México y Estados Unidos. Nada más para darte un dato rápido, pues de cada dólar que exportamos, nosotros, México, a Estados Unidos, importamos 65 centavos de Estados Unidos para acá. Y si ves los componentes norteamericanos en nuestra planta automotriz, pues en promedio ya andas en 40%. O sea, 40% de cada vehículo que exportamos son partes hechas en Estados Unidos. Y como importamos mucho de Estados Unidos, imagínate gas, por ejemplo, somos el cliente número 1 de Estados Unidos. O lo segundo, que son, además de las partes que te menciono, granos, porque Claro. somos el principal importador de maíz, pues simplemente si sumas todo eso, pues para Estados Unidos es muy buen negocio, porque somos el que más le compramos, a diferencia, por ejemplo, de Vietnam, que no le compra nada,
y nada más le exporta, ¿no? Aquí hay un grave problema y es que pareciera que la negociación que debería de centrarse y confinarse al comercio, no solamente se confina al comercio, es una negociación en donde pues se están poniendo otras cartas en la mesa. Tú fuiste canciller, conoces perfectamente bien el asunto de Trump, lo has vivido, has surfeado por esos mares tan complejos, Marcelo. Te quiero preguntar Sí. qué es lo que está ahí de fondo y particularmente algo que ha llamado la atención y que da mucho ruido, este avión que empezó a circular, este portaaviones que está circulando ahí en la península de Baja California, ¿es parte de estas negociaciones, de estos acuerdos? No, no, fíjate que no. El tema del portaaviones nos dijeron, según nos informaron de las autoridades correspondientes de nuestro lado, que es una ruta que habitualmente hacen porque tienen su base naval en San Diego. Pero bueno, más Ok. allá de eso, no es parte de la negociación. Lo que sí veo son preocupaciones, y siempre ocurre cuando tienes una negociación. La anterior de tarifas, ¿te acuerdas que fue en 2019? Sí. Estaba centrada en migración. Ahora yo veo que no está tan concentrada en migración porque los números de migración son muy bajos, Ujú. o sea, en la frontera de Estados Unidos, en la frontera sur, Sí. sino está en otro tema que tiene que ver con fentanilo. Ujú. Para México también venta de armas Ujú. hacia los carteles. Y el otro asunto es el comercio, en donde, bueno, vamos apenas a conocer qué es lo que proponen, cuál es el objetivo, porque como te decía yo, las declaraciones públicas pueden ser hasta confusas, ¿no? De Sí, cuáles son los claro. objetivos que se buscan. Entonces, vamos a entrar en diferentes temas, eso es evidente. O sea, no solo comercio, también tiene que ver con el tema de fentanilo y probablemente habrá otros temas, pero ya iremos viendo a lo largo de los próximos días Ujú. cuál es la agenda de esta negociación. La bandera de la venta de armas y del tráfico de armas hacia México es una bandera, de hecho, tuya. Entró cuando fuiste canciller, cuando pasó esta tragedia en El Paso, Texas, y han Sí. venido pues luchando en torno a este asunto. Se ha mencionado mucho, Trump no dijo nada sobre el tema de la venta de armas o de limitar el tráfico de armas hacia México. ¿Qué es lo que hay de fondo en Bueno, esta sí, negociación? sí lo tienen muy claro. Ajá, Bueno, quiero decir, si, sí. si hago una comparación entre 6 años y ahora, bueno, pues tienes ya la publicación el día 8 de enero pasado, este año, de la Agencia Federal de Tabaco, que es la que controla armas, así se llama la agencia, que señala en su informe oficial que pues más del 80% de las armas del cartel de Sinaloa, que es la prioridad número uno, que es Ujú. el que más está metido en fentanilo, son proporcionadas por armerías y traficantes desde Estados Unidos. En México se aseguran del orden, por decirte una cifra, de alrededor de 20,000 armas, entre bajo calibre y alto calibre. En la frontera sur de Estados Unidos ellos confiscan o aseguran no más de 1,000. Esa es la desproporción en el esfuerzo. Ahora, ¿por qué es importante eso? Ujú. Porque a la hora que te enfrentas a los carteles, pues el número de bajas, ahí tienes por ejemplo el caso de Ovidio Guzmán, cuando se le capturó, Claro. se le detuvo, traía 47 armas, nada más él en su, Sí. vamos a decir, en su área, y de esas 47, que además provocaron, entre otras cosas, 35 lesionados de parte de México, Ujú. y lesionados graves, fueron vendidas en 10 armerías de Arizona. O sea, las tenemos perfectamente ubicadas. Entonces, aquí el punto es, con un esfuerzo correspondiente al que México está haciendo, si vamos a estar en permanente conflicto como lo estamos con estos delincuentes Ujú. peligrosos, pues ayúdame, no me mandes armas, mejor ya no me las mandes, man. Ese sería o sea, en tu frontera, Lo para. que, ajá, nos acabas de decir algo que bueno, me ha brincado mucho, me llama la atención y creo que es súper importante de destacar. De las armas de Ovidio Guzmán, cuando detienen a Ovidio Guzmán, ¿esas armas se volvieron a vender en armerías de los Estados Unidos? No, ¿Lo entendí bien o se al revés? vendieron, Ah, se vendieron no, de armerías y las tenía Ovidio. sí, Ah, ya, sí perfecto. las tenía. Él las Ajá. había comprado por conducto de tú a Sí, sí, saber, sí. prestar nombres, traficantes, en fin, en 10 armerías principalmente de Arizona. Ujú. Y esto se trabajó junto con su agencia. Por eso el reporte que tienen este año es la primera vez que yo lo veo así. Ujú. Dicen, pues es que nosotros los estamos armando, estos tipos, ¿no? Ya. Y no hacemos un esfuerzo correspondiente. Bueno, ese tema va a estar en la mesa. Hace 6 años no estaba porque ellos no reconocían eso, ahora está.
en su documentación oficial. O sea, de las 20,000 que nosotros aseguramos, ellos solamente aseguran 1,000 en la frontera, tendrían que estar asegurando más. O sea, así como Trump tiene, Pues pues mira, hay una disminución de 80% de migración, nosotros tendríamos que ver un incremento de aseguramiento de armas de Estados Unidos, por así ejemplo. es. Okay. Sería la métrica para que el esfuerzo sea correspondiente. ¿Cuál es el argumento mexicano? Ujú. Oye, las armas de este lado son ilegales. O sea, lo que es increíble es que en Estados Unidos tú vas y compras. Sí, como chocolate. Mencionaste lo del caso del Paso, para quienes nos están escuchando, fue en 2019, fue terrible. Se metió un joven, a un Walmart y asesinó a mansalva a 26 personas, man. Entonces, que estaban comprando útiles escolares. Bueno, traía 17 armas este individuo, 17 armas de alto poder, Luis. Estas les venden Barrett 50, lo que tú quieras, armas que son de asalto para una guerra, a cualquier tipo. Y entonces, bueno, eso es en su país. Ahora, lo que nosotros decimos, ok, en la frontera sur, cuando cruzan, pues tú ocúpate de que no pasen, mano. O sea, si de este lado estamos asegurando 20,000, pues tú haz lo propio. 20,000 armas, pues tú haz lo propio también. Entonces, eso será motivo de las discusiones y demás, pero ya está en la mesa. Eso sí es muy importante. Y el presidente Trump, yo creo que se lo dijo a la presidenta también. Cuando Hasta se sorprendió. Cuando dices que no hay ninguna garantía, que digo, puede pasar cualquier cosa, ¿hacia dónde podría apurarse? Decía, se fue a migración, ahora es fentanilo. Ajá. Me preguntaron si está firmado. A ver, no, pues el haber ganado, no, pues todavía no. El haber ganado este plazo, lo que te permite es llegar a acuerdos. Eso sí, no lo teníamos. Eso es lo que significa estos 30 días. Me preguntaban, bueno, la vez pasada, ¿qué tiempo fue? La vez pasada fue, estoy hablando de 19, fueron 45 días, más o menos. Y finalmente se tardó más tiempo la siguiente reunión. Entonces yo creo que si nosotros aprovechamos el tiempo y nos ponemos a trabajar, persuadir, argumentar, acordar, pues seguramente vamos a poder alejar esa posibilidad del 25% que es terrible para la economía de los dos países. Sí, claro. Afectas a millones de familias. ¿Se habrá dado cuenta Trump en este momento también, y respondiendo un poco a la estrategia que ustedes estuvieron implementando desde aquí, desde México, el tamaño de bronca al que se estaba metiendo? Yo veía a la mañana cómo se estaba cayendo el tema de Dow Jones, el Nasdaq, el Standard & Poor's incluso, o sea, todo iba para abajo, lo que dijo la gobernadora de Arizona, las cámaras en Texas, o sea, inclusive en el mismo Estados Unidos estaban muy nerviosos de que se aplicara este arancel. Sí, bueno, en Estados Unidos hubo una reacción muy grande en los días previos, como tú bien señalas, no solo de la opinión mejor informada en Londres y Nueva York, de los círculos financieros, digamos, Wall Street Journal, Financial Times, The Economist, en fin, de todas las cámaras, bueno, hasta la Cámara de la Industria de la Construcción de Vivienda de Estados Unidos, de los gobiernos de los estados, de varios estados de la Unión y de muchos sectores. Entonces, pues eso seguramente tuvo un impacto también en la decisión que tomó el presidente Trump, porque se dio cuenta del grado de dificultad que implica aplicar ese tipo de aranceles, ¿no? Entonces, ¿en algún grado ayudaron? Sí, por supuesto, porque es todo un sector inmenso de la economía de Estados Unidos que está vinculado con México. Eso es un hecho. Lo vimos en la pandemia. Bueno, el propio Musk. A mí Musk me habló en el 2020, para pedir ayuda para abrir una planta que está en Puebla, de la cual dependen unas piececitas que te pueden paralizar toda la producción. De hecho, la paralizaron en 2020 por la pandemia. Sí, claro. Entonces, el grado de importancia que tiene México para su proceso productivo es gigantesco. Entonces, es lo que vimos el fin de semana, que pasó, previo a la llamada. Inclusive más que el de Canadá, me atrevo a decir. O sea, creo que la reacción mucho mexicana más. fue mucho más. impactante en ese momento. Yo quisiera cerrar con dos preguntas, si me permites. Practicamos con Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Se habla de un llamado a la unidad, hay un llamado a la unidad. Allí estuvieron, pues yo creo que
prácticamente todas las fuerzas, particularmente las cámaras empresariales, etcétera, arropando al gobierno mexicano, a la presidenta de México, a Claudia Sheinbaum. Casi al mismo tiempo, Marcelo, se estaba votando en la Cámara de Diputados esta reforma al Infonavit, que ha generado ya, por ejemplo, algunas inconformidades, porque dicen, oye, esto no es lo que habíamos platicado, o sea, sí hay unidad, pero ¿por qué no es de las dos vías? ¿Qué decir frente a eso? O sea, la unidad ahí está, pero insisto, creo que muchos empresarios, particularmente Coparmex, con las declaraciones ayer del presidente Sierra, dicen, híjole, no era lo que habíamos acordado. ¿Qué tan fuerte es esa unidad? Yo creo que va a haber temas en donde a lo mejor no estamos 100% de acuerdo. Eso yo creo que claro. Es inevitable, ¿no, Luis? Y probablemente el Infonavit sea uno de ellos, o muy seguramente como lo plantea Coparmex, pero lo que vimos en la reunión en Palacio Nacional es algo que hemos venido trabajando ya hace varios meses, que es no solo tener un cuarto junto, sino más bien tener un trabajo sector por sector muy detallado, cosa que hemos venido haciendo para todo lo que va a venir, no solo lo de las tarifas o esto que pasó esta semana, sino la revisión del tratado, el nuevo acomodo, vamos a ponerlo así, económico con los Estados Unidos, pues tenemos que actuar de común acuerdo. En parte por eso se dio también la reacción del fin de semana en Estados Unidos, porque el Consejo Económico Empresarial y las cámaras pues, tienen muchos vínculos allá y han viajado, han estado, en fin, hay toda una red ahí de vínculos, pues son tus clientes o son tus socios, ¿no? Entonces, tenemos que actuar, y yo creo que está muy claro, independientemente de diferencias específicas que pueda haber sobre ciertas cosas, iniciativas de ley u otras, por razón de fuerza mayor, vamos a decir, o sea, la causa principal es el acomodo, proteger la relación con Estados Unidos en materia económica y comercial y de inversión y fortalecerla. Entonces, eso es lo que nos une con todos los sectores productivos de México. Cabeza fría, Marcelo, hablabas de la cabeza fría. Hablabas y decías, ya me tocó, no vale la pena una pelea de esta magnitud. El senador Kennedy decía hace un par de días que estamos vinculados con los narcos, etcétera, etcétera. Cabeza fría, bueno, un poco en personal, ¿cómo lo haces, Está cañón. Pues mira, hay que tener, en estas cosas siempre hay que tener mucha calma y templanza, mano, porque ya lo vivimos en el 19, que fue todavía más corto el tiempo en el que tuvimos para poder negociar. Y si no te disciplinas en ese sentido, pues puedes cometer errores, ¿no? Yo vi a la presidenta también muy, muy centrada en su llamada, muy sistemático, sus argumentos muy bien hecho, mucha disciplina, la verdad, la vi en un gran momento, ¿no? Porque no es fácil, man, armar una relación con el señor Trump. Entonces, pues ahí vamos, poquito a poco, ¿no? Pian pianito, decía mi abuelita. Vas ganando espacios, vas argumentando, vas logrando algunos acuerdos. El canciller también ha tenido una participación muy importante con Marco Rubio, eso también ayudó mucho. En fin, trabajo en equipo y tener sangre fría y templanza, sabiduría mexicana, ¿no? Sabiduría mexicana. No desesperarnos. Cuenta, yo no creo que cuentes hasta 10, ¿no? Has de contar como hasta el 1000, una cosa por el estilo. Te salsa a tomar y regresas. Marcelo Ebrard, te mando un abrazo. Gracias por regalarme estos minutos en MBS. Gracias a ti, Luis, que estén muy bien. Un saludo a tu auditorio. Muchas gracias. Es el secretario de Economía, es Marcelo Ebrard.